Bueno, existe una tendencia casi automática a pensar que un punto de partida es, no sé, una simple coordenada, una X en un mapa conceptual que, en plan, te marca una línea recta hacia un destino evidente. Claro, es como si arrancas el motor y simplemente asumes que el vehículo va a avanzar de frente. Exacto. Sin embargo, cuando cruzamos la frontera hacia el lenguaje simbólico y astrológico, esa linealidad se desintegra por completo. Hoy, la misión en este análisis exhaustivo es explorar una de esas coordenadas casi microscópicas. El grado 17 del signo de Aries. Eso es. Y para diseccionar este punto no vamos a trazar una línea recta, para nada. Lo que vamos a hacer es superponer tres lentes interpretativas históricas y fundamentales. A ver, vamos a usar los registros de Charubel, la bolasfera en la célebre traducción de Separarial y la codificación de los símbolos sabianos. Lo fascinante aquí, fíjate, es que al poner estos tres textos bajo el microscopio, lo que emerge no es un pronóstico plano ni mucho menos. O sea, surge un viaje súper complejo. Totalmente. Hablamos de un ciclo psicológico completo. Es la evolución de la ambición humana, digamos. Desde el impulso incontenible por conquistar el plano material, pasando por la parálisis de la acumulación, hasta desembocar en el hermetismo y una desconexión total de la realidad. Madre mía, es que suena intenso. Vale, vamos a desgranar esto porque el contraste promete. Sí, y el desafío metodológico que plantea esta superposición es notable, la verdad. Porque, a ver, no estamos ante fuentes que busquen complementarse de forma deliberada. Ya, son sistemas súper distintos. Eso es, son sistemas simbólicos concebidos con lógicas internas completamente diferentes. Pero al analizar el grado 17 de Aries a través de estos tres prismas, lo que queda expuesto es el mecanismo intrínseco de cómo el individuo maneja el éxito, el valor y su propia identidad. Entiendo. Porque, claro, Aries, por su propia naturaleza arquetípica, es fuego cardinal. Es la chispa inicial, la pura fuerza motriz. El enigma a resolver aquí es cómo esa fuerza de iniciación colisiona con las estructuras del mundo material. Pues ese contraste entre la naturaleza del fuego y el entorno es, creo yo, la puerta de entrada perfecta para analizar el primer texto. Vamos con Charubel. Venga. Charubel describe el grado 17 de Aries con una imagen literal muy específica. Cito, un barco en medio del océano, una extensión ilimitada de agua. Y especifica, que es un buque mercante. Que a simple vista parece una contradicción absoluta, ¿no? Ostras, totalmente. Si Aries es el fuego primitivo, ubicar su grado 17 en medio de una masa de agua ilimitada, pues a ver, el agua extingue el fuego. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que opera detrás de esta imagen? Sobre todo, si promete éxito comercial y, literalmente, labrarse un nombre que quedará registrado en la historia. Pues mira, la clave no reside en la extinción del fuego, sino en la aplicación de la voluntad sobre el caos. Ajá, vale. El océano, en la simbología clásica, representa el entorno insondable. Puede ser la inmensidad del mercado o el plano colectivo. Un espacio que carece de fronteras y de estructura. Entonces, el fuego de Aries no se apaga, sino que se encapsula en ese buque mercante. Es como una contención útil. Exacto. El buque es la tecnología humana, la imposición de una dirección y un propósito sobre ese océano caótico. Y fíjate que Charubel no visualiza un barco militar diseñado para destruir. Ni un yate de lujo en plan ocio. Eso es un buque mercante. Su propósito final es el intercambio, la extracción de valor y la conexión de puntos distantes. O sea, esta imagen nos sugiere la externalización pura de la ambición. Una voluntad que no se conforma con simplemente existir, sino que necesita estructurar el mundo exterior a través de transacciones tangibles. Sí, totalmente. A ver, para quienes nos escuchan, no estamos hablando de la agilidad de una startup moderna buscando un huequito rápido en el mercado. Esta figura evoca maquinarias mucho más pesadas. Es el equivalente histórico, no sé, a la compañía neerlandesa de las Indias Orientales o a los grandes exploradores. Y hay un riesgo monumental ahí frente a los elementos. Claro. Pero la compensación es la trascendencia temporal, o sea, pasar a la historia. ¿Significa esto pura ambición material o es un llamado a dejar un legado real? Pues hay un matiz crucial en esa idea de trascendencia. Charubel señala que el éxito aquí es de una naturaleza tan expansiva que altera los registros históricos. El individuo encarna el arquetipo del constructor de rutas. ¡Ostras, qué potente! ¿Verdad que sí?
La mecánica detrás de esto es la transformación del riesgo absoluto, ese navegar la extensión ilimitada, en poder material y estatus. La promesa de este grado, según Charubel, es el dominio del espacio a través del viaje o la red comercial. ¿Y el dominio del tiempo al dejar ese legado? Exactamente. Es la etapa de manifestación de la voluntad en su máxima potencia hacia afuera. El individuo expandiéndose hacia el mundo exterior para poseerlo. Vale, pero una expansión así requiere un dinamismo incesante. O sea, mientras el buque mercante está en movimiento, navegando ese océano de oportunidades, pues la maquinaria funciona genial. Porque la voluntad tiene un objeto sobre el cual actuar. Exacto. Pero a ver, el problema lógico de cualquier expansión material es que culmina en la acumulación. Todo barco atraca en puerto tarde o temprano y descarga el oro. Inevitablemente, Y cuando la fase de conquista expira, porque, oye, ya se ha conseguido el éxito, toda esa inercia de ese fuego cardinal tiene que ir a algún lado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en la segunda visión. sí, así es como colapsa la dinámica de Charubel y nos metemos de lleno en el territorio sombrío de la bolásfera. El contraste estructural es evidente. Pasamos de un océano ilimitado y un buque en perpetuo movimiento a una escena completamente estática, cerrada y opresiva. La sustitución del símbolo es drástica. Muy drástica. La bolásfera describe para este mismo grado a una mujer sosteniendo una balanza que tiene en un platillo una copa de vino tinto y en la otra una cantidad de monedas de oro. Claro, el buque representaba el comercio activo y el trabajo duro. Aquí, el texto literal de la bolásfera dictamina que la figura posee, y cito, una naturaleza especulativa, egoísta y lujosa. Es una caída en picado. Totalmente. Y la mecánica de la balanza merece que la analicemos bien. Porque tradicionalmente asociamos la balanza a la justicia o al equilibrio moral, ¿no? Sí, a la equidad. Pero aquí sostiene dos elementos de puro consumo. El vino tinto, que encarna el placer inmediato o la embriaguez de los sentidos, y el oro, que es la pura concentración de poder material. El texto advierte que el corazón está dividido entre ambos, pero lanza un diagnóstico demoledor. Dice que el individuo no conoce el verdadero uso de ninguno de los dos. Ese diagnóstico es brutal. Es el epicentro del colapso. Para entender la mecánica de lo que la bolásfera denomina terrenalidad, que por cierto es la palabra clave de este grado, hay que observar el estancamiento de la energía. Terrenalidad, vale. Sí, la especulación no es la evolución del comercio de Charubel, es su degeneración absoluta. Ah, claro. El comerciante extrae valor moviendo recursos reales y asumiendo riesgos. El especulador, en esta visión de la bolásfera, intenta extraer valor de la mera fluctuación. Aísla el capital de su función productiva, por eso la balanza nunca se equilibra. Porque está sopesando dos futilidades. Exactamente. O sea, la incapacidad de conocer el verdadero uso del oro significa que esa riqueza ha perdido su función de herramienta. Ya no sirve para construir nada. Se convierte en un peso muerto. Tal cual, un peso en el platillo. Y el vino, desprovisto de su uso, digamos, de celebración legítima tras un esfuerzo real, degenera en simple indulgencia que te nubla la mente. Es un cuadro de parálisis total disfrazado de abundancia. Es una imagen asfixiante si lo piensas. Sí, porque la energía de Aries necesita movimiento, y aquí se encuentra asfixiada por la sobreacumulación de materia. Me recuerda un montón al estereotipo del ganador de la lotería que de repente tiene millones y lo pierde todo porque no sabe qué hacer con ello. Qué buena analogía, totalmente. Pero yo te pregunto, ¿es inherentemente malo disfrutar del éxito? O sea, ¿el peligro aquí es disfrutar? ¿O es esa falta de propósito, esa balanza que nunca llega a un equilibrio? Esto plantea una pregunta importante. La respuesta está en la propia advertencia de la bolásfera. El texto dice tajantemente que el individuo adquirirá riqueza por especulación, pero la dilapidará en extravagancias. Uf. Y sentencia el ciclo con ese aforismo clásico de «el tonto y su dinero pronto se separarán». Así que no es malo disfrutar, el peligro es el estancamiento. El fuego cardinal queda atrapado en una materia muy densa y termina consumiendo a su propio portador. Madre mía, es como autodestructivo. Lo es, y este fenómeno se observa un montón en la psicología de la hiperfinanciarización personal. Cuando la abstracción del valor reemplaza a la utilidad, pierdes la conexión con la realidad. El mundo ya no es un océano a explorar. Es un catálogo de cosas que comprar, claro. Exacto.
Y como el oro en el platillo no tiene un propósito, pues se desliza inevitablemente hacia el platillo del vino tinto para financiar extravagancias temporales. Fíjate que la imagen de la balanza ilustra muy bien la agonía de intentar sostener un estado de disfrute infinito. Es una tensión insoportable a largo plazo. Inviable, sí. Y claro, cuando este sistema de terrenalidad se resquebraja, ya sea porque, oye, el oro se esfuma o el vino ya no te hace efecto, la psique humana necesita un mecanismo de defensa radical. Urgente, además. Claro, no puedes volver al barco porque el mercado ya te aburre o te ha decepcionado, y tampoco puedes quedarte ahí pasmado sosteniendo la balanza. Y esto nos abre la puerta a la tercera visión de este grado, que a mí me parece la más desconcertante. Desde luego. La tercera fase requiere un repliegue táctico total. Dejamos atrás la bolásfera y nos sumergimos en los símbolos sabianos. La imagen literal que proporcionan para el grado 17 de Aries es muy concisa. 2 solteronas beatas. A ver, es que frente a la inmensidad del océano de Charúmel y la opulencia del oro de la bolásfera, presentar a 2 mujeres solteras consagradas a su devoción parece, no sé, casi un error de imprenta. Parece que no encaja, ¿verdad? Creación personal del mundo. Es un rechazo sistemático a todo lo que representaba la fase anterior. Un giro copernicano en cómo se maneja la ambición. La palabra clave que otorgan los sabianos aquí es divorcio. Divorcio, vale. Sí, y para entender por qué la psique reacciona así, hay que analizar ese término de solterona beata fuera de cualquier connotación moderna. Simboliza a la figura que se ha negado a desposarse con el mundo terrenal. Ah, vale. Rechaza la especulación de lleno. Repudia las monedas de oro y desecha la copa de vino por completo. El texto literal indica que estas figuras disfrutan de un, y cito, completo aislamiento de las recompensas pasajeras y de las difusas superficialidades de las relaciones normales. Ostras, la mecánica de ese aislamiento es fascinante, porque los sabianos señalan que las 2 figuras representan los 2 lados del ser, con sus eternos pros y contras. Exacto. Es un diálogo interno. A mí esta imagen me evoca como una fortaleza de la soledad o una cámara de eco interna superempérica. El individuo, que ya está hastiado del juicio externo y de toda esa trampa material, pues se separa del mundo y empieza a hablar solo consigo mismo. Sí, recuerda mucho a ciertos fenómenos modernos, fíjate. ¿A qué te refieres? A líderes o creadores de alto perfil que entran en lo que podríamos llamar aislamiento autocrático. Cortan todas las vías de información que no les gusta y operan en un vacío donde solo validan sus propias ideas. Claro, es verdad. Pero yo te lanzo la pregunta. ¿Este concepto de divorcio significa separarse de una sociedad tóxica para encontrarse a uno mismo? ¿O es una desconexión directamente peligrosa de la realidad? Pues si conectamos esto con el panorama federal, el análisis sabiano desdobla esta actitud en 2 vertientes muy claras. Una estrictamente positiva y una profundamente negativa. A ver, cuéntame la positiva primero. En su lado positivo, este divorcio es como un sistema inmunológico para la identidad. Permite, según el texto, una fidelidad total al ser y a todas las idealizaciones especiales de sus propias capacidades. ¿Proteger la esencia? Eso es. Ante un entorno que es corrupto o superficial, decidir no participar es una afirmación de soberanía brutal. El fuego de Aries se retira de la materia y arde hacia adentro. Construyen una realidad donde los principios importan más que el mercado. Claro, pero el peligro intrínseco que el mismo texto destaca en su lado negativo es que todo sistema cerrado tiende a degradarse. Totalmente. La advertencia literal aquí apunta a una creciente exaltación de intereses superficiales y una tonta pretensión de distinción y gran virtud. Esa es la trampa del hermetismo, ni más ni menos. Esa pretensión de distinción surge de creer que rechazar al mundo externo automáticamente te hace superior moralmente. Y no es así, claro. Al aislarte de la fricción del mundo real, de ese océano que navegaba el buque mercante, pues el individuo corre el riesgo de cambiar la arrogancia del dinero por una arrogancia moral estéril. Exactamente. La virtud que no se pone a prueba en la realidad acaba degenerando en dogmatismo. Esas 2 solteronas, inmersas en sus eternos pros y contras, pueden acabar debatiendo tonterías, completamente desconectadas del flujo de la vida. Ya. El divorcio de las superficialidades también significa divorciarte del feedback genuino que necesitas para crecer. Eso es. Entonces, si hacemos una síntesis y superponemos estos 3 textos, lo que emerge es la arquitectura de un conflicto humano superuniversal. Completamente. El grado 17 de Aries plantea un recorrido que empieza en la extraversión máxima con Charúmel.
luego atraviesa una hiperfijación tóxica en el resultado material con la bolásfera y concluye en la introversión más extrema con los sabianos. Es que las tres visiones no se contradicen para nada. Documentan las etapas críticas de la ambición de forma impecable. Exacto. Lo que Charúe propone como el triunfo del comerciante, la bolásfera te lo diagnostica como el germen de la decadencia. Te demuestra cómo ese éxito material te paraliza cuando las ganas de construir se convierten en ansia de retener y disfrutar sin control. Y luego el remate de los símbolos sabianos ofrece la resolución a esa decadencia, que es la retirada absoluta. El individuo abdica del comercio y de la balanza, y elige crear su propio ecosistema. Tenemos el fuego que domina el mar, el fuego que se ahoga en vino y oro, y el fuego que se confina en la mente para sobrevivir. Ostras, puesto así es un viaje alucinante. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Porque todos, a nuestra escala, nos enfrentamos a estas fases cuando conseguimos algo importante, ¿no? Sí, ese es el verdadero núcleo de la cuestión. Comprender cómo interactúan estos símbolos nos obliga a desmenuzar nuestras propias estructuras de éxito. Ese patrón de fundar un imperio, perderse en la especulación y acabar en un aislamiento excéntrico es histórico. Lo ves en monarcas, industriales, genios creativos. Totalmente. La terrenalidad no es un castigo divino que te cae del cielo, es la consecuencia superlógica de confundir la herramienta, que es el dinero, con el objetivo de tu vida. Y el desafío operativo para la audiencia está en la integración. La fidelidad absoluta al propio ser, la que rescatan los sabianos, es el único ancla que le da sentido a los viajes ilimitados del buque de Charubel. Claro, pero sin pasarse de frenada. Exacto. Hay que ejercer ese sustento interno sin cruzar la línea hacia esa tonta pretensión de superioridad moral, manteniendo la lucidez para no caer jamás en la balanza inútil de la bolásfera. Necesitas el dinamismo del barco, la agudeza para esquivar la balanza y la integridad de las solteronas. Frente a las recompensas del mundo. Todo esto expone de forma magistral cómo nuestra mente funciona como una caja de resonancia. Es un mapa de nuestros mecanismos de defensa, básicamente. Completamente. Y bueno, quiero cerrar con una reflexión final para quienes están al otro lado, algo para darle una vuelta. Quizá ese divorcio del que hablaban los sabianos, ese aislamiento riguroso de ciertas superficialidades, no sea simplemente el refugio de los que huyen cobardemente de la realidad. Interesante. Quizás sea la disciplina táctica imprescindible, el único requisito real para poder mantener el rumbo de tu buque mercante y evitar que la brújula se vuelva loca por culpa del peso de un oro que no sabes usar y de un vino que sinceramente solo sirve para olvidar que tu nave ha dejado de avanzar. Qué gran forma de verlo. La destilación de estos sistemas simbólicos complejos siempre acaba revelando arquitecturas de comportamientos súper pragmáticas. Las claves de nuestra psicología frente a la ambición y la decadencia llevan generaciones documentadas, esperando a ser leídas. Pues ahí queda la invitación a seguir cuestionando. El ejercicio de diseccionar la información para encontrar esa maquinaria invisible que nos rige es un proceso que no acaba hoy. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos vemos en la próxima inmersión profunda.